Felinas, felinos, bienvenidos a este su canal Michi Play. Estamos en el trailercito del horror, una sección en la que contamos historias de terror de Japón, Corea del Sur, China. Hoy nos toca una historia coreana, así que vámonos preparando. Te presento al trailercito. Nada más, qué chulada de trailercito tenemos. Así que vámonos, felinos. Déjenme pongo el reloj porque según esto, son las 9 de la noche, así que vámonos. Si ven un poquito de luz, es porque en esta ciudad o en estas ciudades, la luz, o bueno, se oscurece más tarde, la luz del sol queda mucho más tarde. Así que he ahí el porqué. Creo que le ponemos más al... Ahí está. Vámonos yendo, me quito yo. Y no necesito cargar combustible por ahora. Así que bueno. Para ponerte en contexto, vamos a hablar hoy sobre una historia coreana. Es la historia de la Gumiho. La Gumiho es el fantasmita por excelencia en Corea del Sur. No quiero compararlo, pero vamos, es como la Llorona. Es el fantasma que tú escuchas a cada rato, el nacional, el que está por todos lados, el que ha visto todo el mundo, y si no, por lo menos ha sabido todo el mundo. Así de importante para Corea es la Gumiho. Nosotros tenemos la Llorona, ya hicimos el video del Kuchisake Onna. Así que he ahí el primer contexto que te voy a dar. El segundo contexto, bueno, es que esta historia de la Gumiho ha aparecido en muchos doramas, muchas películas, sobre todo doramas, que es donde más lo he visto. De hecho, hay uno muy reciente que la Gumiho es, creo que un él, le cambiaron de género. Sin embargo, a mí me gusta mucho un dorama que hizo Shin Mi-ha, que es el dorama de Mi novia es una Gumiho, en donde te suavizan mucho la historia de este personaje. La Gumiho la pintan como una adolescente que fácilmente podría entrar o estar en sus primeros años de universidad. No la pintan como lo que realmente es, una fantasmita muy poderosa, muy peligrosa también. Y básicamente te ponen entre comedia una parte de lo que es el folclore coreano, el folclore. Así que bueno, felinos, ya te dije el contexto. Sin embargo, el marco contextual nos dice que debemos de saber en qué parte se desarrolla la historia y en qué tiempo. Así que como contexto te diré que esta historia tiene muchas variantes, al igual que la Gumiho. Unos dicen que es en un lugar, que es en otro tiempo. Yo te voy a contar lo que sucedió por ahí de 1910. Redondeado, porque algunos dicen que 1908, unos que 1906. Dejémoslo en el 10. Incluso algunos lo sitúan en 1912 al mencionar que esto ocurrió semanas después de la tragedia del Titanic. Sin embargo, yo la verdad no creo. Para mí esta historia no tiene un contexto definido, porque deberían de ser muchos, ya que es un fantasma tan famoso que no solo se ha tenido un origen del mismo, sino que hay muchas historias. Así que te voy a contar una versión que redondeada sería en 1910. Ahora, en cuanto al lugar, yo creo, felino, que esta historia se desarrolla en Corea del Norte.
te recuerdo que Corea del Sur y Corea del Norte eran un solo país, no estaba dividido. Antes de 1950, este era un solo país. Entonces, yo creo que Corea en general ha sido testigo de este avistamiento, o bueno, de esta serie de avistamientos de la Gumiho. Por lo cual, para mí todo esto se desarrolla no solo en Corea del Sur, sino también en Corea del Norte. Y de hecho también en algunas partes del sur de China, ya que por ahí pegadito a las Coreas o a la península coreana, también se han escuchado en China algunos avistamientos de este ser. Así que bueno, para mí, y más adelante te diré por qué, se desarrolla todo en Corea del Norte. Así que bueno, ya sabes el contexto en general de lo que está pasando con la Gumiho. Ahí te va la historia. Venga, che la musiquita. Y bueno, la historia nos manda por allá de 1910 en un pueblito al norte de Pyongyang. Pyongyang es la capital de Corea del Norte. No se sabe exactamente el nombre de este pueblo, puesto que algunas historias lo ubican incluso en Corea del Sur, al sur de Seúl. Entonces, para mí es en Corea del Norte, pues con el paso del tiempo se han ido perdiendo estas historias en Corea del Sur. Y de Corea del Norte no sabemos absolutamente nada. Solo sabemos que es un país muy hermético y que no suele prestar atención a este tipo de noticias. Finalmente, felino o felina, si tú ves los doramas, siempre te los marcan en lugares donde hace frío. La geografía de Corea es bastante peculiar. Está llena de muchas montañas y algunos barrancos. Incluso la división que se generó después de la guerra de Corea, en donde alrededor del paralelo 38 se dividió a las dos Coreas, o bueno, a Corea en dos partes. Esa franja está llena de bombitas, la zona desmilitarizada, que es muy difícil que alguien cruce por ahí. Es decir, no cualquiera puede pasar por esa zona, y de hecho no está ni siquiera permitido. Por lo cual, para mí la Gumiho se quedó encerrada, se quedó en Corea del Norte. No puede viajar al sur. Sin embargo, no dudo que en algún momento haya estado en todo Corea. Incluso en islas muy al sur como la isla de Jeju. Pero por ejemplo, Busan, Incheon, Seúl mismo han tenido avistamientos. Y por otro lado, no se diga las historias que se mencionaron en Pyongyang antes del final de la guerra, cuando quedó dividido, porque después ya no se sabe absolutamente nada. Y miren nada más, ahí no sé qué había. Pero felinos, finalmente la Gumiho es un fantasmita que ha aparecido en todo Corea. Sin embargo, la historia nos pone al norte. Se dice que un hombre tuvo una hija que era su segunda hija, no es cierto, su quinta hija. Era la quinta hija de una serie de todas mujeres. Es decir, este señor no tenía varones en su familia. Todas sus hijas fueron mujeres. Y la quinta representaba justo la mitad de las 11 hijas que él tenía. Que al parecer, de todas sus hijas, de las 11, esta era la más extraña.
Los relatos narran que tenía unos ojos con un toque de violeta en su pupila, que era un color muy raro, que no parecía ser natural. Incluso muchas mujeres cuando la vieron al nacer se santiguaron y dijeron que toda la aldea, todo el pueblo iba a peligrar gracias a esta niña. Esta niña había nacido maldita, tenía el mal. Su nacimiento fue marcado por sus rasgos faciales. Nació muy blanca para ser una bebé coreana de aquella época. Te recuerdo que en los años 1900 Corea no era lo que hoy conoces. Hoy ves a muchas personas de piel blanca, cuidadas, con cremas y el maquillaje coreano de los mejores del mundo. Y en aquella época la vida era muy diferente, era un pueblo de pescadores y de agricultores. Era gente morena, tostadita a los rayos del sol. E incluso era gente pequeña, puesto que se dice que esta chica, conforme iba creciendo, iba siendo muy alta para el promedio de aquella época, que rondaba más o menos el 1,50 de estatura para las mujeres y del 1,58 para los hombres. Entonces esta chica era prácticamente una jirafita, ya que tenía más o menos una estatura de 1,60, 1,63 al momento de tener los 16 años donde se narra la historia completa. Pero cuando era niña era un poquito más alta de lo común. No era la típica chiquilla coreana. Más aparte, súmale esos ojitos, esos ojos tan preciosos que con ese toque de violeta en su pupila le daban un brillo muy especial. Quizás para los coreanos de aquella época, ver unos ojos azules de algún extranjero, bueno, pues era extraño. Lo mismo sería para alguien de color verde. Quizás por ahí algún coreano haya nacido con esta mutación genética que le da ese tono a sus ojos, azul o verde, que es lo típico entre los humanos. Pero toques de color violeta era muy extraño. Y el público, las personas, se dividieron. A quienes les gustaba ese toque de violeta en sus ojos y a quienes decían que era una maldición la que tenía esta pobre niña. Con el paso del tiempo, la niña fue creciendo, fue siendo llevada al pueblo, puesto que ellos vivían en una granja a las afueras de la aldea principal. Quizás no tan alejada como hoy en día podríamos decir, pero en aquella época solo teniendo caballos como transporte y la mayoría de gente a pie, pues un viaje al pueblo de 15 o 20 minutos caminando o a caballo, pues sí era bastante lejecitos. Hoy en día esa distancia la recorres en auto en menos de 5 minutos. Pero entre los caminos de terracería y la forma del terreno, con muchas curvas, rodeando incluso a veces lugares para hacer más llevadera la caminata, pues sí era una chambita ir y venir. Por lo cual, cuando iban a vender sus verduras que ellas sembraban, porque la mamá
y el papá eran agricultores y criadores de cerdos. Cuando iban a vender sus mercancías, pues iban al pueblo, por esas veredas, con una especie de sandalias, porque no había zapatos como hoy en día. Incluso algunos decían que hasta descalzas hacían esa caminata. Ella era la hija de en medio, por lo cual las hermanas mayores se encargaban también de la crianza de los hermanos menores, y las dos primeras hijas se encargaban de ir a la venta de los productos junto con la mamá. El papá se encargaba de vender los cerdos. Entonces era una pequeña empresa familiar, empresa que no les daba mucho para subsistir. Pues imagínate, tenían 11 hijos. Lo más viable sería que les hubieran regalado un globito para no tener más hijos. Pero en aquella época pues era normal. Era lo típico. Una mujer de 20 años que no esté casada en aquella época era extraña. Lo normal era casarse muy joven, a los 15, 14 años. Quizás, como la mayoría de la costumbre, a los 16 o 17 años se iban a vivir con su futuro marido o con su marido y empezaban a ser como conejitos, a sacar hijos por docena. Y con el paso del tiempo las hermanas mayores fueron teniendo esta suerte. La hermana mayor, que ya tenía sus 15 años, de inmediato fue pedida en mano y como dote le dieron al padre algunos cerdos para su crianza. Era costumbre dar esta pequeña compensación por casarse con una hija. Entre más bella, más deseada y obviamente más dote recibía, porque era valiosa. La mayoría de hijas tenían la piel morena, o más bien todas, excepto la de en medio. La de en medio, que nació con una piel blanca, que por más que estuviera en el sol, no se oscurecía, no se hacía morena. Su rostro era hermoso, sus ojos violeta destellaban mucha hermosura. Y conforme fue creciendo, a los 5 o 6 años ya empezaba a recibir ofertas. Ya le empezaban a decir al papá o a la mamá: oiga, apártela para mi hijo. Cuando crezca, quiero que sea la esposa de mi hijo. Y el padre comenzó a ver lo que esta chica valía. Se empezó a dar cuenta que muchos incluso no la pedían para sus hijos, sino apártela para mí. Quiero que sea mi esposa más adelante, cuando tenga la edad. Y el padre pensaba: güey, este compa tiene como 25 años. Es un viejo para ella. Le lleva 20 de gane. ¿Cómo se la voy a dar? Era muy difícil. Muy difícil tomar una decisión. ¿Quién se casaría con ella? El tiempo pasó, los años siguieron y muchos ofrecían matrimonio a esta chica.
pero con ello también muchas mujeres se ponían celosas. Celosas porque algunos maridos, ya estando casados, se fijaban en la jovencita de 10, 11 años, con una pasión que incluso algunos de ellos decían: sí dejo a mi mujer por esta niña, me cae que sí la ando dejando. Era un tesoro. Su belleza no tenía igual. Sus ojos no tenían comparativa. Su piel, sus manos. La describían como una mujer fuera de serie, fuera del promedio. La mayoría de mujeres en Corea de aquella época eran chicas de unos 50. O sea, estamos hablando de mujeres de 25 años, de 30 años, que tenían unos 50 de estatura, que no eran de piel clara porque el sol las hacía morenitas, porque muchas eran agricultoras, y aunque fueran mujeres de casa, no tenían ese privilegio. Muchas lavaban su piel con agua de arroz para blanquearse y ni así lograban esa blancura. Nadie sabía cómo es que esta chica lograba tener una piel tan hermosa. Y los celos llegaban, muchas mujeres se celaban porque ella caminase por la aldea, porque todos los hombres la veían, porque todos la admiraban y todos querían tenerla de una u otra forma. Había ancianos que decían: güey, se la doy a mi hijo o quiero pedirla en matrimonio para mi hijo, pero por dentro la deseaban para ellos. ¿Por qué nací antes? ¿Por qué no nací en el mismo tiempo que ella? Hubiese sido la mejor esposa que hubiera podido tener. La mayoría de hombres pensaba de esta manera, hombres viejos. Finalmente, felinos, un día, cuando esta chica ya tenía los 15 años cumplidos y su cuerpo ya tenía más o menos unos 60 de estatura, o sea, ya era muy alta para el estándar, el promedio, e incluso superando a las más altas. Comenzaba a recibir insultos por la calle de otras mujeres. Otras mujeres se celaban de su belleza y no querían verla en la calle. Provocaba muchos problemas cuando caminaba en la calle porque maridos volteaban a verla, mujeres se ponían celosas. Por lo que un grupo de mujeres fue a pedirle a la madre que ya no la deje ir a la aldea. Sin embargo, ya sus otras hermanas ya estaban casadas, ella pasaba a ser la mayor. Y cuando estaba cercano su cumpleaños número 16, la madre cae víctima de una enfermedad que no le permite moverse y queda en cama por muchos meses. Al ver esto, ella y otra hermana pues se hicieron cargo de la venta de las verduritas que se sembraban y cultivaban. Y ambas tomaron la decisión de ir al pueblo. El papá ya se estaba haciendo viejo y requería de mucho esfuerzo cuidar a sus cerdos. Los yernos trabajaban en otras cosas y no le ayudaban. Y él no tenía hijos para hacerse valer. Estaba solo. Por lo cual ella y otra hermana fueron las que tomaron la decisión de
de vender los productos en el pueblo. Y en una de esas idas al mercado a vender producto, un hombre que trabajaba para el emperador la miró. La miró y le dijo, o le preguntó de dónde es. Ella le dijo quién era su padre, era una granjera. Y básicamente aquel hombre fue con el chisme para el emperador. El emperador buscaba a una mujer, si es que se le puede llamar emperador, porque en esa época las cosas eran distintas, pero era una persona de mucho peso. Aquel hombre buscaba a una esposa para su hijo. Y cuando este empleado le dice, oiga, vi una mujer muy hermosa vendiendo en el mercado, debería de verla. Tal vez esta sea la ideal para su hijo. Y se la describió. Le dijo cómo era y aquel hombre no lo podía creer. Le parecía perfecta para lo que él quería para su hijo. Una mujer alta, delgada, de piel hermosamente blanca, que le daría nietos guapos. Así era el negocio que este señor quería cerrar. Buscando una nueva ruta. Fueron hasta donde ella estaba vendiendo, pero como la chica era muy bonita, pues los hombres iban a comprarle todo y ella siempre terminaba muy temprano. Llegaba y a las 3 o 4 horas ya había vendido todo lo que había llevado. Gira a la derecha. Obviamente el padre estaba contento, tan contento que incluso quería llevarla a vender sus cerdos. Pero el dichoso emperador Vaya recto. no la encontró. Ahí mismo en el mercado comisionó a alguien que la conocía y le dijo, tráela, te pagaré muy bien. Ve, cítala y que venga aquí, a la casa de gobierno. Cítala y hablemos con ella. Si es lo que dices o si es tan hermosa como dices, te voy a recompensar, ya que mi hijo tendrá una futura mujer muy bella. De inmediato muchas mujeres pegaron el grito en el cielo porque como una persona tan importante se iba a dignar casarse con una maldita granjera. Vaya recto. ¿Acaso tanta era su belleza que terminaría casada con persona tan importante? ¿Acaso esa belleza la haría escalar tan alto? Nada más y nada menos que el hijo del emperador. Finalmente, felinos, la chica llegó en compañía de su padre. Ambos fueron recibidos por el emperador. La chica, sabemos que era una niña sucia, pero a pesar de su suciedad, a pesar de andar en la tierra, a pesar de oler a cerdo, era muy bonita. No podías ignorarla, no podías dejar de verla.
aún con sus manos sucias, aún con su ropa percutida o percudida. No podías ignorarla. El hombre al verla dijo, wow, la verdad, yo quería que fuera la esposa de mi hijo, pero viéndola así, yo creo que debe de ser esposa para mí. Ella merece el trono ahora. Uno de sus empleados rompió el silencio y dijo, señor, pero la emperatriz, usted está casado. El hombre volteó con furia y le dijo, pues lárgate y la sacas del palacio. Ve y dale el mensaje de que ya no es mi mujer, sácala del palacio y la pondremos en este lugar. Digo, si es que su padre amablemente nos deja casarnos. El padre obviamente dijo, no, usted está muy viejo para mi hija. O sea, ¿cuántos años le lleva de diferencia? 30. Usted es un anciano. Y aquel hombre le dijo, sé la granja que posees. Y para tu granja te voy a dar empleados. Y no solo esa granja. Compraré las granjas de tus vecinos y te daré empleados para trabajarlas. Y no conforme con eso, no conforme con ser el dueño de todas estas hectáreas, te voy a dar la oportunidad de venderle todo lo que cultives al palacio y te lo pagaremos al doble o al triple. Eso si permites que tu hija se case con nosotros o conmigo. El hombre de inmediato dijo, sí, o sea, imagínate qué dote, hectáreas de tierra, empleados para trabajarlas. El tipo se iba a ser el dueño del pueblo, de la noche a la mañana. Obviamente dijo, sí. Pero la noticia corrió como pólvora y de inmediato las viejas del pueblo se pusieron histéricas. ¿Cómo este hombre va a pasar a ser el dueño del pueblo nada más porque su hija es guapa y se quieren casar con ella? No, es imposible. Un granjero, estar a las órdenes del granjero criacerdos, eso no puede ser. Ahora lo tendremos que tratar de señor. Un grupo de mujeres histéricas empezó a convocar a otras y de repente se hizo una bola gigante de mujeres, una turba iracunda. Y todas esas mujeres fueron a donde la hechicera. La hechicera que se dedicaba a ayudar a la gente con sus pócimas y su magia. Era como una especie de médico, de brujo, de adivino. Cuando alguien necesitaba de su arte, ella lo miraba y si sus intenciones eran buenas, la ayudaba. Cuando vio que toda esta gente venía, dijo, güey, ¿me van a linchar a mí o qué? Pero al ver que todas las mujeres estaban preocupadas por lo que realmente podía pasar, entonces se dio cuenta que en verdad había un problema. Que de verdad era mucho poder para una persona que no lo tenía. Lo iban a hacer el dueño del pueblo.
Y si el dueño estaba enojado con la hechicera, ella perdería todo. Era imperativo que esto nunca sucediera. La mujer les dijo, bueno, les ayudaré, pero les costará. Denme todo lo que tengan de valor y créanme que me encargaré de ella. La turba quería que la mataran. Ella dijo, no, yo no mato a nadie. Pero les aseguro que no volverá a este pueblo. Se los juro. Todos llevaron sus objetos de valor, o más bien todas las mujeres llevaron sus objetos de valor. Y la hechicera caminó hasta la granja con el tiempo contado, porque en pocos días el emperador enviaría a alguien para recoger a esta chica y llevarla al palacio. El tiempo apremiaba, el tiempo era oro. Así que la mujer de inmediato caminó jalando una pequeña carretita con una mula. Y al llegar a la casa de esta chica, la señorita salió a recibirla, preguntándole, ¿qué hace usted por aquí? No había motivo para desconfiar de la hechicera, puesto que ella ayudaba a las personas. No era una mala persona, era alguien de ayuda, simbolizaba muchas veces salud. Es más, cuando estuvo enferma, fueron a visitarla y le dio cura. Así que preguntó con extrañeza, ¿qué hace por acá? A lo que la mujer le dijo, escuché que te vas a casar con el emperador y vine a felicitarte. Sacó un cuadro en blanco, una pintura que no tenía absolutamente nada, y se la mostró. Y al tiempo le dio una pequeña bebida y le dijo, bebe, celebremos porque nadie había logrado esto que tú estás a punto de hacer. Nadie había hecho lo que tú has logrado. Y como ella no desconfiaba de la mujer, bebió aquella pócima que empezó a sacar una pequeña aura, un brillo azul de su cuerpo, y empezó a jalarla hacia la pintura. Aquella pintura que estaba blanca, aquel lienzo completamente blanco, empezó a tomar la figura de un pequeño zorrito, un animalito color blanco. Mientras esto sucedía, aquella mujer le dijo que otras habían pagado para hacerle esto, que querían que la matara, pero que ella no mataba a nadie, que la iba a encerrar en esa pintura para la eternidad, pero que incluso en eso era piadosa. Si algún día alguien le dibujaba 9 colas, ella podía salir de la pintura. La bruja pensó que para que eso sucediera, pues estaba o era imposible. Aquella mujer pensó que nadie tendría la idea de dibujarle 9 colas a un zorro. Y por lo tanto, bueno, jamás podría salir. Pero aún así quiso tener esa piedad, puesto que aquella chica no le había hecho daño a
nadie, al menos no intencionalmente. No le había dañado a absolutamente nadie. La chica, al escuchar esto y al estar entrando en la pintura, se llenó de una rabia porque otras mujeres habían pagado para dañarla. Una rabia inmensa. Y le dijo: bruja, cometiste un error al darme esta ventana por la cual pueda yo regresar. Porque el día que vuelva, tomaré venganza. Le quitaré a todas esas mujeres lo que más aman, a sus maridos. Y no voy a enamorarlos. Me comeré sus hígados y botaré el resto. La bruja, la hechicera, se dio la media vuelta, tomó la pintura, y cuando el emperador llegó a desposarse con la susodicha, se le acercó diciendo: mire, tengo este regalo para usted, esta pintura que quiero darle como regalo de matrimonio, consérvela. Pero la novia jamás llegó y nunca la volvieron a encontrar. Como no la encontraron, aquel hombre pensó que huyó, que no se quiso casar con un viejo y que fue un error completo el haber estado con ella en ese momento. Se llevó la pintura y algunos otros obsequios que le dieron y la colgó en su palacio. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y miraba la pintura, empezó a llenarse de odio. Él decía: me da coraje porque esta pintura representa el día que una mujer me rechazó. El día que yo pude haberme casado con la mujer más hermosa del mundo y ella me rechazó. Esta pintura no merece estar en este lugar. Y mandó a uno de sus empleados a botarla lo más lejos posible. Pero aquel hombre se dio cuenta de que podía ser algo valioso y de hecho sintió un amor tremendo por esa pintura. Y en lugar de destruirla, de botarla lejos, la llevó hasta las montañas, donde construyó un pequeño mausoleo, un pequeño altar en donde la exhibió. Para todo aquel que llegase hasta ese lugar, admirara la belleza de ese pequeño zorro, un zorro blanco. Pasaron los años, felinos, muchos años. Y un día por ahí del año 40 y algo, un soldado que estaba peleando la guerra de Corea terminó perdido y llegó hasta ese lugar, en donde al ver aquel zorrito sintió un cariño tan enorme que quiso llevarse la pintura, pero al no poderla desmontar de aquel lugar donde la habían colocado, se llenó de coraje y tomó un marcador para destruirla, para arruinarla, grafitearla. Sin embargo, en su corazón empezó a sentir ese deseo, un deseo extraño, un deseo potente de dibujarle 9 colas. Y así lo hizo. Una a una fue dibujando las 9 colitas, y cuando terminó,
aquella pintura empezó a brillar y de su interior salió una mujer con hermosos ojos color violeta. Aquel hombre se enamoró a primera vista al ver su belleza y le dijo: amada mía, cásate conmigo. Pero esta mujer convirtió sus manos en unas garras que cortaron su abdomen, dividieron su torso y le sacó el hígado para comer. Aquella mujer le dijo: tú, maldito perro, eres descendiente de aquellas que me enviaron aquí y no mereces vivir. Mereces lo que te ha pasado. Mereces morir. Tú y los demás cuyas madres, cuyas abuelas me encerraron aquí, recibirán lo que merecen. La mujer caminó hacia el pueblo más cercano, donde de nuevo cautivó miradas por llevar un hanbok, un vestido tradicional coreano en color rosa con florecitas. Luciendo hermosa, como si fuera una pintura fina. Atrajo las miradas de inmediato y los celos de las mujeres. Por ahí un carnicero dijo: doy toda mi carne por ti. Incluso enfrente de la mujer. Se llenaron de celos. A los pocos días encontraron al carnicero sin hígado a las afueras de su casa. Y no solo a él, sino a otros. Parecía que había un asesino serial por toda la península coreana. Poblado tras poblado iban encontrándose víctimas. La guerra de Corea ocultó este dato porque se le daba más importancia a una Corea que estaba a punto de dividirse. Y de aquella mujer hermosa no se supo nada. La guerra terminó, como bien sabes, si has estudiado historia, se dividió el país en dos partes. Los del norte y los del sur quedaron divididos por una especie de muro, que es una zona desmilitarizada en la que nadie puede cruzar. Y en el sur de la Gumijo no se volvió a saber nada. A partir de 1950 y algo ya no se supo nada en Corea del Sur. Y del norte pues no tenemos ningún registro. Corea del Norte fue golpeado muy duro por una serie de aranceles que venían de los llamados libertarios. Y su economía no resistió el paso del tiempo. No resistió el tener noticiarios o hacer notar estas noticias. Se convirtieron en un pueblo hermético. En el sur, por otro lado, la mancha urbana dejó su huella imborrable y los bosques
donde en algunas aldeas se había reportado a este ser, a esta Gumijo, pues en aquellos bosques ahora se había perdido todo. La vegetación pasó a ser un conjunto de casas, carreteras y una economía más estable, y dejaron de avistarse en los pobladitos, que de hecho muchos poblados ahora son ciudades muy grandes. Entonces se dejó de percibir. Se dice que a lo mejor la Gumijo liquidó a todos los descendientes de aquellas mujeres. Otros dicen que la Gumijo quedó encerrada en Corea del Norte y que no puede cruzar ni a China ni a Corea del Sur. Y algunos otros dicen que tal vez alguien la volvió a encerrar en otra pintura y que no sabremos de ella hasta dentro de algunos años. Sea como sea, el silencio ha llegado y lo único que tenemos es esta serie de telenovelas, de doramas, en donde nos pintan de una manera más amable a este zorrito de 9 colas, a esta mujer que no merecía castigo. Me voy a estacionar aquí para enseñarte una foto que representa a un retrato hablado que se hizo a principios de los años 1920, o sea, de los años 20. Alguien entrevistó a una persona, hicieron un retrato hablado de esta mujer y con el paso del tiempo se perdió. Con el paso del tiempo se extravió pues este retrato, pero con la ayuda de las nuevas herramientas en edición fotográfica, pues lo han devuelto a la vida, si es que se puede decir que es eso. Pero te voy a presentar lo que muchos creen que fue la Gumijo original, aunque a mí la verdad no se me hace tan hermosa como dicen. Siempre la pintaron como una chica sucia, como una mujer que no dabas ni un peso por ella. Siempre con sus manos llenas de tierra porque sembraba lo que vendía y siempre con mucho olor a cerdo porque su padre los criaba. Esto es lo más cercano que tenemos a lo que se puede saber o lo que se puede ver de la denominada Gumijo. Un retrato hablado que hoy en día puede cobrar vida en una fotografía gracias a las nuevas tecnologías. Así que bueno, mis queridos felinos, si te gustó esta historia, por favor deja tu pulgarcito arriba, que esto me ayuda a saber que debo de traer más de este tipo de contenido. Por el momento voy a estar ocupado, mi trabajo me demanda de más, no tengo una fecha definida para regular mis horarios. Voy a tratar de no dejar semanas sin por lo menos un video. Voy a estar trayendo a son de historias como esta. Así que yo espero tu apoyo, tu comprensión y tu pulgarcito arriba. Así que bueno, mi querido felino o felina, si te gustó esta historia, nos vemos en el próximo video. ¡Mátame!